Te voy a hablar desde un lugar muy tranquilo, sin prisa, sin intención de impresionarte, como cuando uno se sienta a conversar consigo mismo al final del día, cuando ya no hay nada que demostrar y lo único que queda es la verdad. Durante mucho tiempo escuché que leer cambia la vida. Lo escuché tantas veces que llegó a convertirse en una frase bonita, casi decorativa, algo que se repite, que se comparte, que se aplaude. Y sí, leer es importante. Leer abre la mente, leer amplía el lenguaje, leer te expone a ideas que no estaban en tu entorno, pero con el tiempo entendí algo que no se dice tan seguido. No es la lectura lo que cambia la vida, es la aplicación, porque puedes leer muchísimo y seguir exactamente en el mismo lugar. Hay personas que leen un libro tras otro, subrayan, anotan, guardan frases, citan autores, hablan con propiedad y aún así su vida no se mueve, no mejora, no se transforma, no porque la lectura no funcione, sino porque la lectura sin acción se queda en el plano de lo intelectual, se vuelve información acumulada y la información por sí sola no educa la vida. La vida se educa cuando decides actuar distinto. Con los años entendí que leer es como mirar un mapa, te muestra posibilidades, caminos, rutas, atajos y riesgos, pero el mapa no te mueve, el mapa no camina por ti, el mapa no se cansa, no se equivoca, no se enfrenta al miedo, el mapa solo señala. Y ahí está la diferencia que muchos no quieren aceptar. El cambio real comienza cuando cierras el libro y haces algo incómodo con lo que aprendiste, porque aplicar siempre incomoda, aplicar te expone, aplicar te obliga a fallar, leer es seguro, aplicar no. Yo también estuve ahí. Durante años creí que leer era suficiente, que si entendía bien las ideas, tarde o temprano algo iba a cambiar solo, que el conocimiento por acumulación iba a transformarme, pero no fue así. Lo que me transformó fue pues el día en que dejé de leer para sentirme inteligente y empecé a leer para actuar diferente. Recuerdo con mucha claridad una lectura en particular. No fue un libro espectacular ni una revelación mística, fue una idea sencilla, casi obvia, el poder de crear redes, el valor de las relaciones, la importancia de conectar genuinamente con personas, de aportar antes de pedir, de entender que nadie crece solo. Lo leí, lo entendí, me pareció lógico, asentí con la cabeza y durante un tiempo no hice nada. La idea estaba ahí, guardada en algún rincón de mi mente, como tantas otras, hasta que un día decidí aplicarla, no porque me sintiera preparado, no porque supiera exactamente cómo hacerlo, sino porque entendí que seguir leyendo sin aplicar era una forma elegante de procrastinar. Aplicar esa idea fue incómodo, me obligó a salir de mi zona de control, a escribirle a personas sin saber si responderían, a escuchar más de lo que hablaba, a interesarme genuinamente por otros sin buscar un beneficio inmediato, a aportar valor cuando no había garantía de retorno, y ahí ocurrió algo que ningún libro había logrado por sí solo. Mi realidad empezó a cambiar, no fue mágico, no fue inmediato, pero fue real. Las oportunidades empezaron a aparecer no porque yo fuera más inteligente, sino porque estaba más conectado. Las ideas empezaron a fluir no porque hubiera leído más, sino porque estaba rodeado de perspectivas distintas. Mi crecimiento dejó de ser solitario y entendí por experiencia propia algo fundamental. La lectura te informa, pero la aplicación te forma. La vida no te pregunta cuántos libros leíste, te responde según lo que hiciste con lo que aprendiste. Ahí comprendí que muchas personas aman leer porque leer no exige coraje, no exige exposición, no exige riesgo. Leer te permite sentirte en movimiento sin moverte, te da la sensación de progreso sin el dolor del proceso. Pero crecer de verdad siempre duele un poco, porque te obliga a abandonar versiones antiguas de ti mismo. Aplicar lo que lees te enfrenta a tus límites reales, a tu miedo al rechazo,
a tu inseguridad, a tu falta de disciplina. Y por eso muchos prefieren seguir leyendo antes que empezar a vivir distinto. No porque no quieran cambiar, sino porque el cambio verdadero exige responsabilidad. Leer sobre disciplina no te vuelve disciplinado. Leer sobre liderazgo no te vuelve líder. Leer sobre abundancia no te vuelve próspero. Solo te vuelve consciente de lo que aún no eres. Y esa conciencia puede ser una bendición o una carga, dependiendo de lo que hagas con ella, porque cuando sabes y no haces, algo dentro de ti empieza a incomodarse, aparece una especie de ruido interno, una contradicción silenciosa entre lo que entiendes y lo que practicas, y esa incoherencia con el tiempo cansa. Por eso digo que la vida educa más que cualquier libro, porque la vida no te deja esconderte detrás de conceptos. La vida te exige decisiones, te devuelve consecuencias, te enfrenta a la realidad sin adornos, y cuando aplicas lo que lees, la vida se convierte en el mejor maestro que existe. Leer te muestra el camino, aplicar te obliga a caminarlo. Cuando empecé a aplicar de verdad lo que leía, mi forma de leer cambió. Dejé de leer por cantidad y empecé a leer por profundidad. Ya no buscaba libros que me hicieran sentir bien, sino ideas que me incomodaran lo suficiente como para actuar. Empecé a preguntarme después de cada lectura, ¿esto cómo se vive? ¿Esto cómo se practica? ¿Esto qué me exige cambiar hoy, no mañana? Y ahí entendí otra cosa importante. No necesitas leer más, necesitas aplicar mejor. Hay personas que cambian su vida con un solo libro, no porque el libro sea mágico, sino porque tuvieron el valor de vivirlo. Y hay otras que leen bibliotecas enteras y siguen esperando que algo externo ocurra. Aplicar te obliga a ensuciarte las manos, a equivocarte, a fallar, a darte cuenta de que la teoría y la práctica no siempre coinciden. Pero es en ese choque donde ocurre el aprendizaje real. No el aprendizaje que se memoriza, sino el que se encarna. Cuando apliqué lo que leí sobre crear redes, entendí que el verdadero crecimiento no ocurre en soledad, que las ideas se potencian cuando se comparten, que el conocimiento se vuelve poderoso cuando circula y que muchas puertas no se abren por lo que sabes, sino por cómo te relacionas. Eso no lo entendí leyendo, lo entendí viviendo, y lo mismo ocurre con cualquier área de la vida. Puedes leer sobre finanzas, pero hasta que no administres tu dinero distinto, nada cambia. Puedes leer sobre hábitos, pero hasta que no modifiques tu rutina, todo sigue igual. Puedes leer sobre propósito, pero hasta que no tomes decisiones alineadas con él, seguirá siendo una idea bonita. Por eso leer no es el final del proceso, es el inicio, es la chispa, es ese primer destello que enciende algo dentro, que te hace ver posibilidades que antes no estaban, que te permite nombrar sensaciones que ya existían, pero no sabías cómo explicar. Leer abre puertas internas, te da lenguaje, te da perspectiva, te muestra que no estás solo en lo que piensas, que otros ya caminaron antes por preguntas parecidas, pero una chispa por sí sola no sostiene nada. Si no se cuida, si no se alimenta, se apaga. Y ahí es donde entra la parte que muchos evitan: mantener el fuego vivo. El fuego no se mantiene leyendo más chispas, se mantiene con acción, con decisiones concretas que alimentan lo que se encendió, con actos pequeños, repetidos, imperfectos, pero reales. La acción es lo que le da cuerpo a la idea, es lo que convierte una emoción momentánea en un cambio profundo. Sin acción, la lectura se queda en inspiración pasajera. Con acción se convierte en transformación. La lectura te despierta, te saca del piloto automático, te hace darte cuenta de que algo puede ser distinto. Te incomoda lo suficiente como para cuestionar lo que dabas por normal. Pero despertar no es vivir, despertar es solo abrir los ojos. Vivir distinto implica levantarte, moverte, salir de la cama y enfrentar el día de otra manera. Y eso solo ocurre cuando aplicas. La aplicación te transforma porque te obliga a interactuar con la realidad, te expone al error, te enfrenta a tus límites,
te muestra qué partes de lo que leíste funcionan para ti y cuáles necesitas ajustar. Y en ese proceso ya no eres solo un lector, te conviertes en aprendiz de la vida. Cada intento fallido se vuelve una lección. Cada pequeño avance refuerza tu confianza. Cada acción coherente consolida tu identidad. Aplicar también te vuelve humilde, porque en el momento en que intentas llevar una idea a la vida real, se cae la ilusión de control. Descubres que entender algo no significa dominarlo, que poder explicarlo no equivale a poder vivirlo. En el papel todo parece claro, ordenado, lógico. En la práctica aparecen las emociones, los miedos, las contradicciones, las excusas, los imprevistos, y ahí te das cuenta de algo fundamental. El conocimiento intelectual es solo una parte mínima del proceso. Cuando aplicas, la realidad te devuelve un espejo honesto, te muestra dónde te falta constancia, dónde te gana la comodidad, dónde todavía reaccionas desde viejos patrones, y eso duele un poco, porque rompe la imagen que tenías de ti mismo, te obliga a aceptar que todavía estás aprendiendo, que no tienes todo resuelto, que hay habilidades que solo se adquieren con tiempo y repetición. Esa aceptación es humildad, no como debilidad, sino como lucidez. La distancia entre la teoría y la práctica no se salta, se camina, no hay atajos, no hay formas elegantes de evitarla. Cada paso revela algo nuevo que no estaba en el libro: la resistencia interna, el cansancio, la frustración, la tentación de volver a lo conocido, y también revela fortalezas que no sabías que tenías: la paciencia, la capacidad de adaptarte, la resiliencia para seguir aunque no salga perfecto. Esa humildad es necesaria para crecer de verdad, porque te saca del personaje del que ya sabe y te coloca en el lugar del aprendiz. Y el aprendiz está abierto, escucha, observa, ajusta, no se defiende de sus errores, los usa, no se avergüenza de no hacerlo bien al principio, entiende que ese es el precio de hacerlo mejor después. Solo quien acepta que no sabe hacerlo aún está dispuesto a aprender haciéndolo, porque deja de esperar el momento ideal, la seguridad total, la confianza absoluta. Entiende que la seguridad se construye en el camino, no antes de empezar, y en esa disposición a aprender desde la experiencia, sin máscaras ni orgullo, ocurre algo profundo. El conocimiento deja de ser algo que posees y se convierte en algo que te transforma. Así, la lectura deja de ser acumulación de ideas y se convierte en punto de partida. Ya no lees para sentirte mejor por un rato, lees para vivir mejor a largo plazo, lees sabiendo que cada página te está pidiendo algo, un cambio, una decisión, una acción. Y cuando respondes a ese llamado, aunque sea de forma imperfecta, algo se enciende de verdad, un fuego que no depende del entusiasmo del momento, sino del compromiso diario de vivir de acuerdo con lo que aprendiste. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar libros que prometan cambiarte la vida y empiezas a buscar ideas que estés dispuesto a poner en práctica, incluso si eso significa avanzar más lento, incluso si implica incomodidad, incluso si nadie te aplaude, porque el verdadero crecimiento no suele ser visible al principio, es silencioso, interno, pero cuando aparece es sólido, dura. Hoy sigo leyendo mucho, pero leo distinto, leo con una pregunta constante en el fondo: ¿esto quién me exige ser? ¿Esto qué me pide hacer distinto? Y cuando no estoy dispuesto a aplicar algo, tengo la honestidad de aceptarlo, porque leer sin intención de aplicar es solo entretenimiento intelectual, no educación. La vida no cambia cuando entiendes algo, cambia cuando haces algo diferente con eso que entendiste, porque entender es un acto interno, silencioso, cómodo. Puedes entender una idea y seguir exactamente igual, puedes asentir, estar de acuerdo, incluso emocionarte, y al día siguiente repetir los mismos hábitos, tomar las mismas decisiones, caminar por los mismos caminos. El entendimiento por sí solo no incomoda demasiado, no te expone, no te obliga
a renunciar a nada. Por eso es tan fácil quedarse ahí. El cambio real empieza cuando ese entendimiento se traduce en una acción concreta, por pequeña que sea, una conversación que antes evitabas, un límite que antes no ponías, una decisión que llevabas tiempo postergando. Ahí es donde la vida responde. No responde a tus pensamientos, responde a tus movimientos. No responde a lo que sabes, sino a lo que practicas. Hacer algo diferente con lo que entendiste implica riesgo, implica salir de la identidad conocida, implica aceptar que la versión antigua de ti ya no es suficiente para el lugar al que quieres ir, y eso duele, porque cambiar no es solo adquirir cosas nuevas, es soltar costumbres, excusas y seguridades que te daban una falsa sensación de control. La vida es muy clara en ese sentido. No premia la comprensión, premia la coherencia. No se transforma porque leas sobre el cambio, se transforma cuando actúas de forma distinta, incluso sin garantías. Y cuando lo haces, aunque sea torpemente, aunque sea con miedo, algo empieza a alinearse. Las circunstancias se mueven, las personas reaccionan distinto. Tú mismo te miras con otros ojos. Entender te da claridad, actuar te da identidad, porque entender ilumina el camino, pero es la acción la que te coloca en él. Puedes ver con total nitidez lo que habría que hacer y aún así no hacerlo. Puedes tener claridad mental y seguir viviendo desde la inercia. Por eso la claridad, aunque necesaria, no es suficiente. La identidad no se construye con ideas, se construye con decisiones. Y cada acción distinta que tomas, por pequeña que parezca, es una declaración silenciosa pero poderosa de quién estás eligiendo ser. No se trata de grandes gestos heroicos. La identidad no se forja en momentos extraordinarios, sino en elecciones cotidianas, en lo que haces cuando estás cansado, en cómo respondes cuando nadie te observa, en si cumples tu palabra aunque no haya consecuencias externas, en si actúas alineado con lo que sabes, incluso cuando hacerlo no es cómodo. Ahí, en lo pequeño y repetido, es donde te defines. Cada vez que actúas de manera distinta a como lo hacías antes, rompes un patrón. Y romper patrones es incómodo porque te obliga a salir de la versión conocida de ti mismo. Pero también es liberador, porque empiezas a construir una identidad que ya no depende del pasado, sino de las decisiones presentes. No eres lo que entiendes, eres lo que practicas. No eres lo que dices que valoras, eres lo que sostienes con tus actos. Con el tiempo, esas decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, se acumulan. Y esa acumulación hace algo que ningún concepto logra por sí solo. Reescribe tu vida desde la práctica, no desde la teoría. Cambia la forma en que te ves, la forma en que los demás te perciben y la forma en que el mundo responde a ti. No de manera mágica, sino coherente, porque la vida responde a la coherencia más que a la intención. Así, sin grandes discursos, sin aplausos, sin necesidad de convencer a nadie, te conviertes en alguien distinto. No porque lo pensaste mucho, sino porque actuaste distinto el tiempo suficiente como para que esa acción se volviera parte de ti. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas recordarte quién quieres ser, lo estás viviendo. Y si hay algo que quiero que quede claro, es esto: no te castigues si has leído mucho y no has cambiado. No te hables con dureza, no te pongas la etiqueta de incoherente, de flojo, de incapaz. No significa que estés fallando ni que hayas perdido el tiempo. Significa algo mucho más profundo. Estás despertando. Estás empezando a notar la distancia entre lo que sabes y lo que haces. Y esa incomodidad, aunque molesta, es una señal de conciencia, no de derrota. Durante un tiempo, leer cumple una función necesaria, abre grietas, demuestra que hay otras formas de vivir, de pensar, de relacionarte contigo y con el mundo. Pero el cambio no ocurre en el momento en que entiendes una idea, sino en el momento en que ya no puedes ignorarla. Cuando una verdad te incomoda tanto que seguir viviendo igual se vuelve más pesado que cambiar. Ese es el punto exacto donde empieza el verdadero proceso. Ahí es cuando decides dejar de consumir ideas como quien acumula objetos
y empiezas a tratarlas como semillas. Y una semilla no sirve de nada si se queda en la mano. Tiene que enterrarse, tiene que romperse, tiene que pasar por la oscuridad antes de crecer. Aplicar lo que lees implica aceptar que no todo va a salir bien a la primera, que te vas a equivocar, que vas a sentirte torpe, que vas a avanzar más lento de lo que imaginabas, pero también implica algo liberador. Por primera vez estás viviendo desde la verdad y no desde la fantasía del cambio. Dejar de consumir ideas y empezar a vivirlas es un acto de madurez, es pasar del algún día al hoy, es entender que no necesitas sentirte listo para actuar, solo necesitas estar dispuesto, dispuesto a fallar, dispuesto a aprender, dispuesto a incomodarte un poco para dejar de traicionarte mucho. Así que si hoy sientes esa mezcla rara de claridad y frustración, no la evite, no la tapes con otro libro, otra frase, otro video, escúchala, porque ese malestar no te está diciendo que no sabes lo suficiente, te está diciendo que ya sabes más de lo que estás viviendo. Y ahí, justo ahí, empieza el movimiento real, el paso silencioso que convierte el conocimiento en experiencia y la lectura en vida. Ahí es donde la lectura deja de ser teoría y se convierte en destino.